Hola, mi nombre es Laura y les doy la bienvenida a este episodio de nuestro podcast Territorios en Disputa. Hoy vamos a analizar uno de los temas más importantes en América Latina, los conflictos territoriales, entendidos como las tensiones que surgieron entre comunidades, el Estado y empresas cuando se disputan el control, el uso o el significado del territorio. En este episodio me acompañan mis compañeros Carmen, quien nos va a hablar del conflicto territorial en Colombia, específicamente del pueblo Wayuu y los impactos de la minería del carbón en La Guajira, y Edwin, quien nos explicará el conflicto territorial en Chile, centrado en la lucha del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales. Antes de entrar en los casos, quiero presentarles algunos conceptos teóricos fundamentales que nos permitirán comprender mejor estos conflictos. Para empezar, es importante entender que el territorio no es solamente un pedazo de tierra. Como explica Rogerio Heisbar, el territorio es un espacio cargado de significados, relaciones de poder, identidades y formas de vida. Esto quiere decir que las personas no solo habitan un lugar, también lo sienten, lo construyen y lo defienden. Heisbar también plantea la idea de la multiterritorialidad, que significa que una persona o comunidad puede estar conectada con varios territorios al mismo tiempo. Por ejemplo, los pueblos indígenas mantienen una relación física, espiritual y cultural con sus territorios ancestrales, aunque vivan en distintos lugares. Por otro lado, en América Latina se ha intensificado el modelo del extractivismo, que según María Estela Esbampa, es la exploración a gran escala de recursos naturales como minerales, petróleo, gas o carbón. Este modelo suele generar tensiones porque privilegia el desarrollo económico sobre los derechos de las comunidades y la protección ambiental. También es fundamental hablar de los feminismos territoriales, trabajados por autoras como Astrid Ulloa y la misma Esbampa. Ellas explican que la defensa del territorio no es solo ambiental, sino también social, cultural y corporal. Defender la tierra también es defender la vida, el cuerpo, la comunidad y la identidad. Finalmente, el antropólogo Arturo Escobar nos recuerda que la defensa del territorio es una defensa de la vida misma. Para muchas comunidades, el territorio es un espacio de memoria, resistencia y futuro. Con estos conceptos en mente podemos comprender mucho mejor los conflictos territoriales que veremos hoy. A continuación, quiero darle la palabra a mi compañera Carmen, quien nos va a presentar el conflicto territorial en Colombia. Muy buenas tardes, tutor. Muy buenas tardes, compañeros. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el conflicto territorial de los indígenas Wayuu. Mi nombre es Carmen Janet Muñoz, estudio Ciencias Políticas. Se acordó abordar de manera como la comunidad Wayuu, afectada por el conflicto armado, y los desplazamientos forzados a los que se vieron sometidos por la guerra y la contaminación, invasión de territorios del complejo carbonífero. Este proceso duró años y como su presencia y su accionar afectaron a la comunidad Wayuu, su primer desplazamiento forzado fue en 1993. Luego se presentan los apartados del territorio, su cultura, su espiritualidad. Este grupo indígena más numeroso del país, la presencia de los Wayuu en La Guajira es mucho más antigua desde antes de la llegada de los españoles. El pueblo Wayuu estuvo marcado por el contrabando, la bonanza marimbera y cocalera. Hacia los años 80 inicia una nueva economía. La explotación del carbón inicia la puesta en marcha del Cerrejón, generando cambios a la comunidad, teniendo un impacto devastador
en la vida, su acceso al agua, la tierra, la ganadería y los recursos naturales, contaminación y desplazamiento de comunidades. Las guerrillas entraron ejerciendo un control poblacional a través del robo del ganado y la quema de fincas. En 1999 y 2000 se unificaron bajo las AUC. En el 2000 y 2010 fue el tercer municipio con mayor número de homicidios de indígenas guayú. El primer desplazamiento, como ya lo dijimos, fue en 1993 por los clanes. Desplazamiento forzado en 1997 por clanes, torturados, retenidos y asesinados. Desplazamiento forzado en el 2013 por los clanes, asesinados por actores armados. Para ellos, no tener un territorio definido no es tener una identidad, ya que no hay pastoreo de chivos y se implementó el cerdo y la gallina. Otro oficio que se mantiene entre las mujeres es el tejido de mochilas y chinchorros. Mantener el tejido es una forma de mantener una costumbre. Aunque las indígenas jóvenes ya no están interesadas en tejer. Los guayú son un pueblo matrilineal, lo que significa que la herencia y la propiedad se transmite a través de la línea materna. Dentro del resguardo se encuentran las escuelas. No se ha logrado unir la educación formal con los conocimientos ancestrales. Los actores involucrados, grupos armados ilegales como la FARC, el ELN, paramilitares, violencia, desplazamiento, carteles de la droga, empresas mineras y energéticas. El gobierno colombiano que no ha protegido los derechos de las comunidades guayú, comunidad guayú, organizaciones no gubernamentales, líderes guayú, demandas y peticiones. Ellos han presentado varias demandas: detención, desalojo. Y de acuerdo al cumplimiento de la sentencia T-302 del 2017 de la Corte Constitucional, ordenó al Estado colombiano que los indígenas guayú tuvieran salud, agua potable, alimentación de la niñez guayú, diálogo genuinos entre ellos, traducción de la sentencia en su idioma, consultas previas, protección a líderes guayú, reparación y compensación. Posturas e reivindicaciones de los actores involucrados. Gobierno colombiano, protección de los derechos, empresas mineras, compromiso con la responsabilidad, organismos no gubernamentales, apoyo a los guayú, respetar sus derechos y territorios, disputas jurídicas, la unidad de restitución de tierras, restitución de territorio guayú. La Corte Constitucional implementará medidas y garantizar los derechos fundamentales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violación de los derechos humanos de los guayú. Movilizaciones y formas de acción. Los guayú han generado bloqueos en carreteras, vías férreas, para exigir al gobierno sus derechos. Ha organizado marchas y protestas
en La Guajira y en otras ciudades. La comunidad guayú ha creado organizaciones, movimientos para defender sus derechos. Violencia. Los guayú han sido víctimas de violencia y desplazamiento forzado por el conflicto armado. Las comunidades guayú deben recibir reparación y compensación por los daños causados por la explotación de recursos naturales y la violencia en su territorio. Los intentos de solucionar el conflicto guayú han sido variados, pero es importante que se fortalezca la consulta previa, la participación efectiva y la reparación y compensación para las comunidades afectadas. A continuación, el compañero Edwin explicará el conflicto territorial de Chile. Muy buenas, agradezco a mi compañera Carmen por el espacio que me brinda, a mi compañera Laura. Yo soy Edwin Yacid Hernández Arias. Les voy a hablar sobre uno de los conflictos más largos y complejos de América Latina, el conflicto territorial entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Este conflicto no es solamente una pelea por hectáreas, sino por una memoria histórica, identidad y formas distintas de entender el territorio. El desarrollo y la idea de hoy es hacer una explicación clara y aterrizada sobre cómo se originó el conflicto y quiénes están involucrados y qué se ha intentado para resolverlo. Origen, historia y características del conflicto. Antes de la formación del Estado chileno, el pueblo mapuche habitaba en un territorio conocido como Huelmapú, que abarca lo que hoy son varias regiones del sur de Chile y parte de la Argentina. No era un territorio vacío, sino un espacio de organización política propia, autoridades tradicionales y formas propias de relación con la tierra. Durante la colonia, buena parte del siglo XIX existieron fronteras negociadas entre la corona española y el pueblo mapuche. El gran punto de quiebre llega con la llamada pacificación araucania, entre 1860 y 1883, una campaña militar del Estado chileno para ocupar y controlar el territorio mapuche. A partir de estas ocupaciones se produce el despojo y la reducción del territorio mapuche. Las tierras se rematan, se venden a colonos y empresas y las comunidades indígenas quedan confinadas a pequeñas reducciones. Esto trae como consecuencia pobreza, fragmentación territorial y pérdida de muchas prácticas culturales ligadas al espacio. Desde entonces el conflicto tiene algunas características centrales. Es un conflicto territorial y político. No se trata solo de cuántas hectáreas se devuelven, sino de autonomía, autodeterminación y reconocimiento del pueblo mapuche como sujeto colectivo de derechos. Es atravesado por el modelo económico. En las tierras reclamadas operan empresas forestales, hidroeléctricas y proyectos de infraestructura que generan conflictos ambientales y sociales. Es un conflicto de larga duración, se mantiene en el tiempo y se reactualiza en democracia con movilizaciones, disputas legales y una fuerte presencia policial y militar en la zona. Actores involucrados en el conflicto. En primer lugar está el pueblo mapuche y sus organizaciones propias, como comunidades locales, sus autoridades tradicionales. También hay organizaciones históricas, otras más recientes que van desde asociaciones e instituciones hasta coordinadoras que impulsan acciones directas. Es importante aclarar que no existe un solo actor mapuche. Hay diversidad de estrategias, discursos y formas de participación. En segundo lugar está el Estado chileno, que incluye el Poder Ejecutivo, el Congreso, el sistema judicial y las fuerzas del orden, e incluso fuerzas armadas cuando se dan los estados de excepción. El Estado define las políticas de tierras, de seguridad, de desarrollo y también el uso de las leyes como la ley antiterrorista. En tercer lugar encontramos a las empresas y propietarios privados, empresas forestales, de energía y otros sectores que tienen grandes extensiones de tierras en las zonas reclamadas como ancestrales, además de grandes y medianos propietarios agrícolas y ganaderos. Finalmente hay otros actores que influyen en el conflicto, como organizaciones de derechos humanos y ONGs que acompañan a las comunidades mapuche o denuncian violaciones de derechos, los medios de comunicación que muchas veces enmarcan el conflicto como un problema de terrorismo o de violencia rural, y la población no mapuche que vive en la zona, como pequeños agricultores, comerciantes y vecinos que también se sienten afectados por la conflictividad y la militarización. Demandas, peticiones y reivindicaciones de los actores. El primero es la recuperación de las tierras y el territorio. El Huelmapú, aquí se busca la devolución de las tierras ancestrales que fueron despojadas durante la pacificación y en procesos posteriores,
así como la protección de espacios sagrados, bosques, ríos y lugares de significación cultural. El segundo eje es la autonomía, el autogobierno. Esto implica el reconocimiento del pueblo mapuche como sujeto colectivo de derechos con capacidad de decidir sobre su territorio y de participar de manera efectiva en las decisiones sobre proyectos extractivos e infraestructuras que se desarrollan en sus tierras. El tercer eje tiene que ver como reconocimiento cultural y lingüístico y la protección y promoción del mapudungún, el respeto a las prácticas espirituales y las formas propias de la organización y justicia. El cuarto eje es la justicia y la reparación histórica. Aquí se habla de reconocer el despojo, violencia y discriminación que ha sufrido el pueblo mapuche, así como de revisar el uso de las leyes como la ley antiterrorista en causas donde participan dirigentes y comuneros. Del lado del Estado y de sectores empresariales, las posturas se concentran en la defensa de la propiedad privada, tal como está definida en la legislación actual, y la demanda de mayor control por el orden público y la seguridad en la zona, y en algunos intentos de diálogo, programas de restitución de tierras, pero sin cuestionar de fondo el modelo económico y de propiedad. Hechos del conflicto, disputas jurídicas y movilización y violencia. Lo que vemos hoy en la zona como resultado de la acumulación de tensiones desde la década del 90, con el retorno de la democracia, se intensifican las movilizaciones mapuche, especialmente en forma de recuperación de tierras, tomas de fundos y cortes de rutas. Estas acciones dan lugar a disputas jurídicas, procesos judiciales contra dirigentes comuneros, a veces usando la ley antiterrorista, lo que ha generado críticas de organismos de derechos humanos. El territorio se combina en acciones de protesta, de desobediencia civil, como marchas, ocupaciones de predios y cortes de caminos. La respuesta del Estado ha incluido allanamientos, presencia policial y militar permanente en estados de excepción en las llamadas macrozona sur del territorio mapuche. También se han registrado hechos de violencia letal, donde han muerto comuneros, policías y civiles, además de amenazas de ataques a quienes defienden las tierras o están en medio del conflicto. Todo esto genera un clima de desconfianza y miedo que afecta tanto a comunidades mapuche como a población no indígena. Intentos de solución y perspectivas futuras. Por un lado están las políticas de tierras y los programas de restitución. El Estado ha implementado programas de compra de predios para entregarlos a las comunidades mapuche. Sin embargo, estos procesos suelen ser lentos, con mucha burocracia y recursos limitados. Frente a la magnitud de las demandas, por otro lado, han surgido debates sobre el reconocimiento jurídico del pueblo mapuche y de otros pueblos originarios, incluyendo la idea del Estado plurinacional y el reconocimiento explícito de la autonomía indígena. Aunque algunos procesos constituyentes no se han consolidado, el tema quedó instalado en la agenda pública. También se han creado comisiones de paz, diálogo y entendimiento que reconocen que el origen del conflicto es el despojo histórico de las tierras y en políticas mal diseñadas o mal implementadas. A futuro, si la respuesta se centra únicamente en la seguridad, es decir, en la militarización y más control policial, es muy probable que el conflicto se mantenga e incluso se agrave. Una salida más prometedora pasa por reconocer derechos territoriales colectivos, establecer mecanismos reales de restitución y congestión de tierras y garantizar una participación efectiva del pueblo mapuche en las decisiones sobre el modelo de desarrollo en su territorio. En resumen, se trata de dejar de ver la situación solo como un problema de orden público y empezar a entenderla como una cuestión de justicia histórica, de derechos humanos y de convivencia entre distintas formas de entender el territorio. Si algo nos muestra el conflicto mapuche es que la construcción del Estado-Nación tuvo costos enormes para los pueblos originarios y que estos costos siguen vigentes en una forma de desigualdad, militarización y desconfianza. Las soluciones no pueden reducirse a más policía o más cárcel. Pasan por reconocer derechos, devolver tierras cuando corresponda y abrir espacios reales de autonomía y participación. En otras palabras, se trata de menos pacificar la Araucanía y más de hacer justicia en el Gualmapú. Muchas gracias, agradezco el espacio. Después de escuchar los análisis de mis compañeros, podemos ver que tanto el conflicto del pueblo guayú en Colombia como el del pueblo mapuche en Chile tienen puntos en común y también diferencias importantes. En ambos casos, las comunidades indígenas defienden su territorio ancestral frente a proyectos o políticas que afecten su forma de vida. Para los guayú, la minería del carbón ha provocado escasez de agua, daño ambiental y desplazamiento. Para los mapuche, la presencia del Estado y de empresas forestales han significado la pérdida histórica de tierras y el desconocimiento de sus derechos culturales. Teóricamente, estos conflictos se explican desde el concepto de territorio como espacio de vida. Como plantea Escobar,
no es solo tierra, es identidad, espiritualidad y comunidad. Además, ambos conflictos ilustran lo que Svampa llama extractivismo, un modelo que genera desigualdades y profunda tensión entre el Estado y la comunidad. También vemos la multiterritorialidad de Heisberg, pues las comunidades mantienen vínculos simbólicos y culturales con el territorio, independientemente de los cambios geográficos o políticos. A pesar de las diferencias, los dos casos muestran cómo los pueblos indígenas luchan por la recuperación, protección y reconocimiento de sus territorios. En conclusión, los conflictos territoriales en América Latina reflejan tensiones profundas entre modelos económicos, derechos humanos y formas de vida ancestral. Tanto el pueblo wayú como el pueblo mapuche nos enseña que el territorio es un espacio vivo, esencial para la identidad, la memoria y el futuro de las comunidades. Esperamos que este episodio haya permitido comprender la importancia de proteger y respetar los territorios, no solo como recursos naturales, sino como espacios fundamentales de existencia y resistencia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Territorio en Disputa.